Hola, estamos en el tiempo de esperanza, día 27. Hoy te quiero compartir un ejemplo que le citó Jesucristo a las personas cuando le preguntaron sobre qué era eso de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y me voy al evangelio que registró San Lucas. Voy a leer la historia que les contó, que estoy seguro que tú conoces. Dice: un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado del camino. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó, el que le había cuestionado: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Quiero relacionar esto con la situación que estamos viviendo. Te voy a decir los personajes que encuentro en la historia, ¿sí? Número 1, el hombre que le pregunta a Jesús: bueno, ¿y quién es mi prójimo?, ¿no? 2, el hombre judío al que asaltan, la víctima. 3, los ladrones. 4, el sacerdote. 5, el ayudante del templo. 6, el samaritano. 7, el dueño del hostal donde queda la víctima. ¿Con cuál nos podemos identificar? Y voy a ir haciendo paralelos, semejanzas, ¿sí? Y te lo dejo para tu propio análisis. Primero, el que le gusta debatir sobre cuestiones de Dios, de la Biblia, y pregunta, y a veces hace preguntas como para demostrar que no. El que le dice a Jesús: bueno, pero ¿cómo voy a amar a mi prójimo si no sé quién es mi prójimo? Cuando nosotros nos la pasamos disertando sobre cosas de Dios, pero no hacemos nada. Solo hacemos preguntas para tratar de combatir o de hacer quedar mal a aquellos que creen. 2, el judío que va bajando, una persona común y corriente que es asaltada. 3, los ladrones. Esos ladrones, personas que están aprovechando esta situación, aprovechando la crisis para abusar de otros, para vender más caro, para lo que tú quieras. Ladrones. Yo sé que tú y yo no nos identificamos, y estoy hablando en serio, no en sarcasmo, con ninguno de ellos, de los ladrones me refiero. Pero 4, el sacerdote. ¿Sí? Gente dedicada a Dios, que cumple los ritos de la iglesia, todo eso, pero cuando vio necesidad, pero era un samaritano, le saca la vuelta. Quiero aclararte algo. El reino de hebreo viene de 12 tribus. Jacob, que después le cambian el nombre a Israel, tiene 12 hijos, cada uno desarrolla una tribu, y esas son las 12 tribus de Israel, de ahí viene. Pero las tribus se dividen, se pelean, y se convierten en 2 reinos, ¿sí? Los de Israel y los de Judea, o los judíos, ¿sí? Los de Judá, la tribu de Judá, perdón. Tribu de Judá y tribu de Israel. La tribu de Israel se lleva la capital de su reino a Samaria, y la tribu de Judá, sí, establece su base en Jerusalén, y viven en guerra por muchos años. Después ya se unifican y vuelven a ser uno solo, Israel. Pero por eso los judíos, y dice que un sacerdote judío iba al templo, vio que el otro era samaritano, estaba en necesidad y no hace algo. Ok, el siguiente personaje es el ayudante del templo. Gente religiosa. No es el sacerdote, no está metido ahí de tiempo completo, pero cumple con los ritos. Tal vez seamos tú y yo que cumplimos con algún grupo de oración, algún discipulado, algún apostolado, algún ministerio. Pero cuando vemos necesidad en alguien que no cree como nosotros, que no nos gusta,
nos hacemos de la vista gorda. Qué tremendo, ¿no? Ni el sacerdote, ni el religioso que participaba, el creyente involucrado, se hizo de la vista gorda ante la necesidad de alguien que no era de su iglesia, no era de su religión, no era de su raza, no era de mi pueblo. Finalmente el samaritano, un hombre que en teoría no era querido por los judíos, ni ellos querían a los judíos, pero vio una necesidad y ¿qué hizo? Y anoté los puntos que hizo. Se detuvo, no importa lo que tenía que hacer, no importa que llegue tarde, hay una persona en necesidad. Alivió las heridas, lo vendó, le subió a su medio de transporte, al burro. No sé si él se tuvo que bajar para que el hombre fuera en el burro, si los dos iban en el burro, pero lo llevó hasta un hostal, lo cuidó en el hostal. No importa, tuvo que retrasar sus negocios, tuvo que retrasar lo que tuviera que hacer, porque había alguien en necesidad. Al irse, paga y le deja 2 monedas de plata al dueño del hostal. Y le dice, si faltó, voy a regresar y te voy a pagar. Le dio seguimiento. Y por último, el dueño del hostal es otro personaje. Él hizo lo que le correspondía, cobró lo que le correspondía, siguió igual en la crisis. Yo no perjudico a nadie, pero tampoco beneficio cuando hay necesidad. No le podía decir a este hombre, no es necesario que regreses. Con lo que dejas es suficiente. Si sobra te lo regreso y si falta, no necesitas. ¿Con cuál te identificas? Jesús le dijo al hombre que le cuestionó cómo podía amar a su prójimo, quién era su prójimo. Le dice, ¿quién crees que fue el prójimo del hombre herido? Y él le dice, el que fue movido a misericordia y le ayudó. Ve tú y haz lo mismo. Te lo dejo para que reflexionemos este día, sembremos eso en casa y tengamos un tiempo de esperanza. Hasta pronto.